الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a aquest acte organitzat per la comunitat islàmica de Meliana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Meliana, al qual se li agraeix la seva plena col·laboració i recolzament d'aquest tipus d'actes que caldria recordar en aquest cas la importància que hi ha que donar-li a aquest tipus d'actes per el treball que fan en fomentar la convivència i la integració de les diferents cultures i en aquest cas la musulmana dins de la societat. Les agraïm a vosaltres la vostra assistència i és un honor tindre el senyor Hussein Louries ací presentant-nos aquesta xarra, una persona de gran coneixement i sabedoria en aquest camp. El senyor Hussein és escritor, periodista i analista, activista en el camp dels drets humans, presentador de programes en Televisió Córdoba, president de l'Organització Nacional del Diàleg i Participació i també té diferents treballs i ha col·laborat en diferents llibres sobre l'islam i els musulmans ací en Occident. Donar-vos les gràcies una altra vegada per la vostra assistència i li passem la paraula. Muchísimas gracias, compañera, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buen día, muy buenos días, la paz sea con todos. También quisiera, antes de nada de empezar con el tema, agradecer primero la invitación de la comunidad islámica de Meliana, así como a su excelentísimo ayuntamiento por su colaboración para hacer posible este acto y, como no, disculparme por el retraso porque es que esta mañana en Madrid estaba diluviando, no estaba lloviendo. Por lo tanto, la salida de la capital ha sido, por prudencia, digamos, más lenta de lo previsto. Así que reitero mis disculpas. Y aunque estamos en una pequeña ciudad de Valencia, el tema es muy sugerente porque la realidad a nivel local tiene mucho que ver también, es muy similar a la realidad musulmana de España de hoy. Y puesto que la conferencia que se me ha propuesto es hablar de los musulmanes españoles, esperanzas y desafíos, es un tema realmente que sugiere infinidad de cuestiones. De hecho, es un tema muy transversal como para tratar temas de historia, de sociedad, de cultura, de religión, de civilización. Por lo tanto, son temas muy ricos, así que lo que voy a hacer es lanzar algunas pinceladas y dejar el protagonismo al debate, para que la gente pueda, digamos, exponer, porque la realidad todos los días cuando leemos la prensa o vemos los medios de comunicación siempre hay una temática, por no decir muchas más, siempre hay referencias a cuestiones que tienen que ver con la realidad musulmana, tanto de España como a nivel global. Por lo tanto, hoy día vivimos en un contexto en el que casi se habla de glocalidad, es decir, todo cuanto sucede a nivel local en realidad tiene dimensión global y viceversa, todo cuanto pasa en el mundo tiene cierta influencia y cierto impacto a nivel local. Por lo tanto, es muy importante tener siempre esta perspectiva dual para saber analizar las relaciones intercomunitarias y sobre todo entre los vecinos de una misma ciudad o de un mismo país, hoy que no tiene ningún sentido en la era de Internet, de la globalización, hablar de ninguna ciudad, por no decir ningún país, como una especie de país aislado. O sea, estamos en permanente conexión e interacción con el resto del mundo. Y a mí quisiera destacar algunos objetivos que quisiera que quedaran claros en esta exposición, en esta pequeña ponencia, que primero constatar que España ha conocido un gran desarrollo en las últimas décadas y eso ha traído consigo también una gran diversidad. La España del siglo XXI, de 2016, se parece poco a la España de los años 50, 60 y 70.
Esto en parte, evidentemente, tiene que ver con la democratización del país y también con su apertura hacia el mundo, y también porque España ha ingresado en el club de los países más desarrollados y con una economía más potente, y además se dan las circunstancias de que es un país democrático en donde las personas, pues además de los autóctonos, mucha gente ha venido a España para disfrutar de libertad, para disfrutar de seguridad y también para vivir y poder tener una vida digna. Por lo tanto, es muy importante que con ese cambio, lo normal es que haya cierto cambio también de chip, de mentalidad, ¿no? El español que sigue pensando como en los años 60, 70 con respecto al siglo XXI está muy atrasado, se ha quedado muy atrás. Lo mismo las personas que han llegado a España a lo mejor hace 20, 30 años, se siguen pensando como hace 20, 30 años, también se han quedado muy atrás. Es muy importante que ese desarrollo vaya de la mano y ser conscientes de este desarrollo y esta evolución cultural y social y política también. También es muy importante con esta diversidad, al constatarla, la vemos todos los días en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo. Ahora, si antes podíamos identificar a las personas según su país y identificar cada país con alguna cultura, con alguna religión y algún idioma, ahora el mundo se componía de países más o menos con culturas homogéneas a nivel interno. Ahora el mundo existe en cada país del mundo, es decir, incluso países subdesarrollados ya no son, digamos, tan monoculturales o tan monorreligiosos como hace 20 años. Imaginaos países tan desarrollados como son los países europeos, y qué decir de España. Por lo tanto, es muy importante el hacer un ejercicio de conocimiento mutuo, de conocer a mis vecinos, de conocer cómo piensan, cuáles son su filosofía de vida, sus gustos, sus costumbres, desde un espíritu abierto, pero también crítico, en el sentido de construir, porque estamos edificando una nueva sociedad. Las sociedades y las culturas siempre se están construyendo, no existe una cultura estática, no existe una sociedad estática, porque ser estático en este sentido significa la muerte. Y la vida es el desarrollo y la metamorfosis continua. Por lo tanto, es muy importante que, para que esta diversidad no genere tensiones, hay que trabajar y desarrollar un diálogo, hay que desarrollar un conocimiento mutuo, una curiosidad sana sobre el pensamiento, la filosofía, la historia de las comunidades que componen nuestra comunidad nacional. Luego, esto nos llevaría a un nosotros inclusivo, es decir, si hace unos años, o incluso hasta la actualidad, muchas veces cuando decimos nosotros, depende de quién está hablando, sabemos a qué nosotros se refiere. Y por lo tanto, ese nosotros ya, como ha cambiado la sociedad, ya ha cambiado también el contenido de ese nosotros. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues alguien con poca sensibilidad de la diversidad que tiene España, pues a lo mejor dice nosotros los españoles, y solo está pensando en un tipo de español, ¿no? En un tipo de ciudadano español. Luego habla otro y tiene otra concepción, pero es muy importante que a la hora de decir nosotros los españoles, es que ese término de nosotros los españoles que ya engloba mucha diversidad. Por lo tanto, hay que naturalizar y normalizar esa diversidad dentro de ese nosotros. Por lo tanto, tiene que ser un nosotros inclusivo. Y también, y esto para que este nosotros evidentemente se desarrolle, hay un concepto fundamental en la democracia, fundamental en las sociedades libres, que es el de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía es el concepto que iguala a todas las personas que componen la comunidad nacional, hombres, mujeres, personas de diferentes orígenes, diferentes ideologías, diferentes signo político, ideológico, religioso, etc. Por lo tanto, es muy importante el desarrollar este concepto de ciudadanía y, sobre todo, y aquí hay un ejercicio muy importante para las comunidades nuevas llegadas al país, es decir, ciudadanos de origen extranjero y sobre todo los oriundos de países donde no hay una cultura ciudadana. Y eso es muy importante porque si no desarrollan aquí ese concepto de ciudadanía, se van a quedar relegados y marginados de la sociedad. Porque los países donde no hay democracia y los ciudadanos que vienen de países no democráticos ni siquiera son conscientes del concepto de ciudadanía, a menos que uno haya llegado como exiliado político o porque haya estado harto de la dictadura y haya llegado. Pero como la inmensa mayoría de la inmigración
que ha llegado a nuestro país una inmigración económica, digamos, la preocupación por los temas políticos, sociales, causas comunes, etcétera, incluso municipales y tal, digamos, está fuera de su preocupación, en parte, o en buena medida, porque en sus países de origen no hay margen a la participación del ciudadano. Todo lo hace el régimen de turno o el gobierno de turno. Por lo tanto, es muy importante que el concepto de ciudadanía, que es un concepto profundo y que no solo, muchas veces, por desgracia, se habla, soy ciudadano solo para reclamar derechos. Pero es que ciudadanía son derechos y son obligaciones también. Por lo tanto, hay que tener esta concepción global, correcta, del término de ciudadanía. Y luego, evidentemente, la ciudadanía, como he dicho, pues engloba valores tan importantes como la igualdad, el compromiso, la participación, lo cual es totalmente lo contrario que ese estado de victimismo permanente de algunos colectivos o ese estado de inactividad, como acabo de decir. Es decir, la ciudadanía quiere decir compromiso, participación constructiva, edificación conjunta de la ciudadanía, del país, de la sociedad. Así que me gustaría que quedara claro en el desarrollo de esta pequeña ponencia, pues que es muy importante que los nuevos ciudadanos, es normal en cualquier sociedad del mundo, siempre hay ciertos obstáculos al principio y es a través de la superación de estos obstáculos cuando se gana la plena ciudadanía. Y sin esta participación y sin esta actividad, y si solo se reducen estos nuevos colectivos o estos nuevos ciudadanos al victimismo y a decir que son víctimas de xenofobia, de islamofobia, de racismo, etc., y eso no les empuja a una mayor participación y a un mayor compromiso, evidentemente no solo no cambia la situación, sino que empeora. Y evidentemente hay que apostar siempre por el diálogo intercultural, esa curiosidad por cómo piensan mis vecinos, cómo piensa la cultura del país, la lengua del país, la historia del país, etcétera, la buena voluntad y, cómo no, la solidaridad entre los ciudadanos y entre las comunidades para la construcción de esa sociedad rica en diversidad, pacífica y en la que la convivencia lo enriquece todo y a todos. Y puesto que estamos en España, y el título de la conferencia son los musulmanes de España, quisiéramos hacer una referencia a la historia, porque los musulmanes en España no son un accidente de los últimos 40-50 años, ¿no? España tiene una relación con el Islam. Si os hablo en Valencia, pues Valencia sobre todo, pues todos los pueblos, muchos pueblos, tiene mucha historia islámica, mucha historia andalusí, y no se puede entender. Y me gustaría que os quedarais con esta idea, porque es una realidad como el sol. El Islam le debe tanto a España como España al Islam. Es decir, hay una relación tan profunda que, por desgracia, aún no ha trascendido en muchos libros de historia. Es verdad que hay libros de historia que tratan, pues, la presencia musulmana, los diferentes reinos, las diferentes etapas históricas, pero es una historia mucho más de política, de sociedad. Pero si se hiciera una historia de la cultura como hilo conductor, o religiosa también, encontraremos que es imposible entender el Islam hoy día si quitáramos la época de la España, lo que llaman los historiadores la España musulmana, es decir, de Al-Ándalus o Sefarad para la comunidad judía. No se entendería el Islam, porque infinidad de obras maestras que se estudian hoy día en todas las universidades del mundo son de autores valencianos y españoles. El Imam al-Dani, el Imam al-Shatibi de Denia, el Shatibi de Shatiba, el cordobés, el Qurtubi, son muchísimos. Y son autores tan importantes que a gente de Oriente, que es la cuna, más o menos la cuna del Islam, pues que tenían que estudiar sus obras para profundizar en la propia religión musulmana. Y viceversa. España no sería España si no hubiera pasado, digamos, por esa etapa islámica en la que no solo España reconectó con el pasado clásico grecorromano, sino toda Europa, produciendo lo que hoy conocemos como el Renacimiento europeo. El Renacimiento es lo que nos ha traído a la época moderna. Reconectar con el pasado clásico, porque Europa había pasado por una fase muy dura en donde pues escaseaba
el estudio, escaseaba la lectura, había una especie de monocultura o imposición de unas creencias determinadas y no había libertad de investigación, libertad de estudio, libertad de pensamiento. Y en esa historia se olvidaron grandes autores como los romanos, es decir, grandes autores, ni más ni menos como por ejemplo Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Pues estos se han recuperado gracias a la época andaluza, la época en donde los musulmanes estuvieron en España, donde los árabes tradujeron a Aristóteles al árabe. Fue justamente el segundo Aristóteles, es Averroes y Maimónides, un musulmán y un judío, los dos cordobeses, que han traducido toda la herencia filosófica de Grecia, y a través de la escuela de Toledo se tradujeron estas obras al latín, y del latín llegó a toda Europa, recuperando Europa su propio pasado que se le había olvidado. Por lo tanto, de ahí que el renacimiento europeo también es conocido como la era del neoclasicismo, es decir, neoclásica, es decir, la recuperación de los clásicos. Así que esta historia que une al Islam y a España, y España y al Islam, ya se remonta prácticamente a 13 siglos, por lo tanto estamos hablando prácticamente de los albores del Islam. Y también es muy importante hablar de que la presencia musulmana en España, mucha gente cree que fue básicamente árabe, pero los árabes fueron una minoría en realidad. Había incluso más gente bereberes, norteafricanos, y también íberos. Había muchísima gente íbera que ha participado en esta gloriosa civilización islámica, dando lugar a un esplendor científico, cultural, religioso, económico, arquitectónico. Aquí tenemos en Valencia, creo que el Tribunal del Agua se llama, el Tribunal del Agua. Es decir, el tribunal se remonta a esa época para repartir los turnos del agua y para también redimir los conflictos que había entre los agricultores o terratenientes a la hora de distribuir el agua. Pues ese tribunal sigue vigente hasta hoy día, y los tribunales de justicia tienen en cuenta su opinión a la hora de redimir algún que otro conflicto de intereses a este respecto, y esto en Valencia. Y luego también en la época moderna, ya si eso hace unos siglos, que como bien sabéis con las guerras de la Reconquista se excluyó a los judíos y posteriormente a los musulmanes de España, pero tanto judíos como musulmanes han vuelto a España con la vuelta de la democracia al país, y por lo tanto hay una nueva historia y una nueva relación directa de ciudadanos musulmanes y judíos con España, evidentemente además de la sociedad mayoritaria generalmente de confesión católica. Así que la presencia musulmana actualmente en nuestro país pues es de mayoría de origen extranjero, sobre todo norteafricano. Hablo de la presencia musulmana. Y también España ha tenido al norte de Marruecos y al sur, lo que se llama hoy el Sáhara Occidental, pues bajo su autoridad durante unas décadas. Luego los musulmanes o los moros participaron